Creo que no te Víctor Benítez, escucho como muy lento. A ver, ahora. ahora, No, fíjate que no te oigo. Oigo como ruido, pero no te oigo. a ver, espera un poquitito, ¿eh? Víctor Benítez, un fotógrafo profesional, podríamos decir de escritores, aunque supongo que sacarás un montón de otras fotografías. Vas a hacer una exposición en la Casa Universitaria del Libro, en la CASUL, como le decimos nosotros. Y bueno, cuéntame un poco qué es esto, cómo es la exposición, cuándo empieza y todo eso. Bueno, Mónica, muchas gracias primero que nada por tomarte el tiempo para esto. Em, pues empieza el día jueves 5 de septiembre. Es una muestra que surge de todo este trabajo que he hecho a través de los años con el retrato, sobre todo con el retrato. Em, Cuando precisamente como mencionabas, de retratar escritores, se fueron surgiendo una serie de reflexiones alrededor de qué es el retrato, cómo debería ser un retrato. Y entonces me di cuenta que a lo largo de los años también había retratado muchísimos rostros, perdón, muchísimos retratos sin rostro, ¿no? Un ejemplo que me viene a la mente, que de las fotos que más se conocen de la exposición, es el que tengo aquí atrás, el de Marta Sanz con la cara tapada por un libro, y bueno, varios otros, ¿no? Está el de Yasnaya, que está en la Sierra Mije, dándome la espalda, inmersa entre la sierra, ¿no? Eh, Todas estas reflexiones alrededor de qué es lo que nos genera identidad a través de un retrato, es lo que construye esta exposición principalmente. Pero hay varias líneas. A ver, si ves. ¿Cómo se llama la exposición? Máscara, significación e historia, que Ajá. es un fragmento del laberinto de la soledad, Ujú. precisamente porque creo que engloba estas relaciones con la fotografía, ¿no? Entonces, hay varias aristas en toda la exposición. Una es como el cuestionamiento precisamente de qué es un retrato. Por otro lado, también está la pertenencia a través del retrato y entonces hago una serie de fotos, están ahí expuestas, que tienen que ver con mi origen, con Veracruz, que tiene que ver cómo observo yo desde afuera, y quiero decir desde afuera porque ya no vivo allá, las tradiciones que suceden y cómo eso me genera pertenencia, cómo genera un vínculo conmigo, ese tipo de experiencias. Eso por un lado. Dos, como la máscara en toda la exposición para mí es una metáfora. Si bien hay máscaras explícitas en la exposición, porque precisamente hay tradiciones en Veracruz en Jico, en Veracruz en Coyolillo, que es donde hacen estas máscaras de donde se ve la del cartel, es para mí también sobre todo una metáfora, ¿no? De cómo la fotografía sirve para taparnos el rostro, sirve para que mostremos lo que queremos mostrar. Claro, sí. Y sobre todo ahora con los filtros de las redes digitales, que es increíble, uno ve cosas que no son en la realidad. Ahora, ¿cómo te has conectado con la CASUL? ¿Cómo ves el, este espacio para exponerlo? Bueno, lo veo buenísimo. Creo que hay una gran organización por parte de Guadalupe Alonso para todos estos actividades, no solo literarias, ¿no? Sino que tienen como ciertos vínculos con otras disciplinas y finalmente, pues sí tienen un auge como casa de cultura en el corazón de la Roma, ¿no? Que diría yo que es de las más importantes o la más importante casa de cultura que tiene la colonia Roma. Ujú. Y, o sea, bueno, traigo ahí ya una invitación previa de la UNAM y que es también que con lo que se consolida esto, que expuse el año pasado en la sala Nezahualcóyotl y ahora, bueno, Guadalupe me invitó a mostrar esta exposición. Es muy importante decir que esta es la primera exposición que tengo lejos o separada de los escritores, de la cartografía íntima. Este es un trabajo pues mucho más complejo, mucho más Nuevo alejado. dirías, nuevo también, ¿no? Bastante nuevo, pero también bastante, ¿cómo decirlo? Pues con un poco
incertidumbre de saber qué va a pasar, cuál es la perspectiva de la gente. Todo el mundo me conoce perfectamente por los retratos de escritores y esto es una apuesta nueva y distinta, ¿no? Ahora, ¿cómo ha ido tu carrera? ¿Cómo la ves, digamos, en unas circunstancias que son un poco complicadas a nivel económico? Porque yo siempre digo, siempre hacen falta fotos. Yo buscando, tengo 5 años con Maremoto y buscando siempre fotos que me den, que me regalen, a veces robando, lo cual está No, mal, pero absoluto. es increíble todo lo que falta con respecto a que saque un profesional la foto, digamos. Yo creo que sí, o sea, estamos en un momento muy complicado, ¿no? Porque por un lado tenemos la democratización de la fotografía como tal con los Sí. teléfonos, ¿no? O sea, todo el mundo puede tomar una fotografía y al mismo tiempo no todo el mundo está tomando las fotos que deberían tomar, ¿no? De manera profesional. Eh, Mi carrera ha sido una cosa muy complicada. Hace 2 años enviudé, Ajá. entonces pues eso me detuvo en el panorama, ¿no? O sea, fue como dedicarme a ser padre y dedicarme a reflexionar y dedicarme a justo a saber qué estaba haciendo yo con la fotografía. Eso por eso que me alejo un poco de los escritores, o sea, como que ya no quiero estar en ese círculo, no porque Ujú. tenga nada malo los escritores, sino porque también dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy proponiendo? Y luego me di cuenta de que justo las respuestas que venían a mí sobre los escritores era que ya había cumplido yo con esta etapa. O sea, Sí, ya, además ves tu evolución como fotógrafo, digamos, ¿no? Ves y, los hay, distintos caminos que hay para tomar con respecto a tu carrera. y me sigue interesando el retrato, ¿no? Pero desde otro ángulo mucho más Claro. complejo. Y ahí es, fíjate, la última línea de la exposición, creo que es la más delicada y la que más es personal y me llega. Yo salí de Veracruz principalmente por la violencia que había en ese Ujú. entonces en Veracruz, por el gobierno de Javier Duarte y el gobierno de Sí, Peña Nieto claro. en general. Eh, y ahora regreso con estas reflexiones en torno, hay dos imágenes particulares que se llaman sin título, perdón, se llaman Se Busca en la exposición. Y son dos hombres que no tienen el rostro, no se les ve el rostro. Para mí esos hombres representan todos los hombres que Ujú. son buscados en este país, o todas las personas que son buscadas Ujú. en este país. Y reflexiono mucho la inutilidad del retrato para la búsqueda de desaparecidos. Ujú. Ujú. Es decir, son tantas las personas desaparecidas en este país que me Sí, resulta imposible pensar que alguien pueda reconocerlas afuera del metro. claro. Es como si salieras del metro y quisieras reconocer a alguno de los que viste y te lo topas afuera y no lo vuelves a ver. No, o sea, no eres capaz. Entonces, ese tipo de reflexiones son las que surgen también en esta parte del proyecto, en esta parte de mi vida, como entender como una fibra sensible, pues que el retrato es un recurso inútil, por lo menos para la búsqueda. Ujú. Sirve para otras cosas, sirve muy bien para el testimonio, sirve muy bien para la memoria, sirve muy bien para muchas cosas. Y quiero decir esto con mucha delicadeza, porque no estoy diciendo que no debamos hacerlo, no, más bien es como que me cuestiono qué tan útil es esa parte Sí, en la sobre búsqueda. todo porque uno, la otra vez pensaba yo también en eso, mirando los desaparecidos de Ayotzinapa, digo, cada uno de ellos tiene una historia y yo los veo como en un friso, digamos, los veo como en algo que no los identifica. La última Es, pregunta, dime lo que querías. es que es exactamente eso lo que pienso, ¿no? Hablamos de Claro, los 43 desaparecidos, pero difícilmente si nos ponen el rostro de alguno no, sin contexto, no, pudiéramos entender quién era, ¿no? sí, salvo el de Mondragón, al que le quitaron Exacto, el rostro, ¿no? sí. Este, bueno, la última pregunta es, ¿cuándo empieza la exposición y cuándo termina? La exposición va a estar muy poquito tiempo, pero va a ser muy, espero que sea muy visitada. Es del 5 de septiembre, que es este jueves. Están invitados a la inauguración, hacia el 21 de septiembre, como Perfecto, 15 días. Esto, el próximo jueves, el 12, voy a tener una conversación con Alejandro Magallanes en torno a la reflexión de los retratos y de la fotografía. perfecto. Un abrazo Y enorme y muchísima suerte. muchas gracias, Mónica, pues a ver cómo nos va. Ojalá puedas ir a la Sí, inauguración. ahí estaré. Un abrazo. Abrazo, bye.